Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Reciban un cordial saludo de la misión Campeones para Cristo. Y estamos muy contentos el día de hoy porque sabemos que es el día que el Señor ha creado. Y que también recibiremos una palabra de bendición para nuestras vidas. Permítanme el día de hoy compartirles una porción de la palabra, el cual la vamos a leer en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 12, que dice lo siguiente: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece con nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos, amigos, sabemos la situación que está viviendo el país, el cual todavía no nos permite reunirnos como antes lo hacíamos. Pero estoy convencido, por medio de la palabra, que ese amor se está perfeccionando en cada uno de nosotros. El hecho de que empecemos a orar unos por otros, de que en algún momento empecemos a estar contentos por algún acontecimiento que vive uno u otro hermano, hace que esa unidad se mantenga firme y ponga de manifiesto el amor del Señor hacia nosotros. Quizás también esta mañana alguien que nos esté visitando por primera o segunda vez nos diga: pero ese amor yo no lo siento, o ese amor nunca lo tuve en casa, o nunca vi ese tipo de amor en mi familia. Pues déjame decirte que ese amor se puede encontrar en la palabra de Dios. Estoy convencido que muchas personas de las cuales están en esta iglesia podrán certificar de ese gran amor de que Dios hace despertar en nosotros para dárselos al que lo necesita. Por eso animo a estas personas a poder seguir leyendo, orando todos los días para que la perfección del amor de Dios sea manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Esta mañana, con ese mismo espíritu de unidad, vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón para que nuestra alabanza sea escuchada allá en los cielos. Amén. Buenos días, iglesia. Vamos a cantar a nuestro Dios, alegres, gozosos en todo tiempo, porque en Él somos libres y podemos cantar con libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención por libertad. Rompió
dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos reunidos nuevamente por este medio, ¿verdad? Expectantes por lo que la palabra nos va a hablar, porque la palabra siempre hablando nuestra vida, es la palabra del Señor, siempre está trayendo esa claridad que el hombre necesita hoy en día. Y ciertamente necesitamos oír la voz de Dios, necesitamos escuchar a Dios mediante su palabra, en nuestro día a día, en nuestro caminar, en este mundo que ciertamente tiene muchas cosas que nos puede distraer, muchas cosas que nos puede desviar, muchas cosas que sutilmente puede llevarnos a estar con otras actitudes
o emocionalmente caer en muchos errores. La palabra del Señor brinda al hombre una claridad donde el hombre empieza a ver, empieza a conocer al Dios vivo, empieza a contemplar a su Creador. Así que acompáñame a orar por este tiempo de palabra. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que es compartida en este tiempo. Porque este tiempo tú has creado para que esta palabra sea oída, sea anunciada, Señor, en el nombre de Jesús. Es tu obra, Señor, es tu obra, Padre. Es esa obra maravillosa que haces en el corazón del hombre por tu palabra, Señor, que es sembrada en el corazón y que tú has enviado tu palabra para que regrese con frutos, Señor. Ayúdanos en este tiempo a poder estar atentos a tu palabra, a lo que tú nos quieres hablar, Señor, porque eres tú que nos hablas, Señor, a cada uno de nosotros. Eres tu palabra, Señor, que empieza a abrir el entendimiento del hombre para poder comprender, para poder entender tu voluntad y poder conocerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así es que rápidamente vamos a ir a un libro de la Biblia que es Jeremías 17 del 7 al 8. Lo hemos leído el jueves que tuvimos un tiempo de palabra y empezamos a hablar acerca de las raíces, ¿verdad? Acerca de cómo la palabra del Señor empieza a afirmar al hombre en medio de las circunstancias que puede estar pasando. Pero también este versículo nos va a hablar otras cosas más, de cómo la palabra del Señor empieza a obrar en la vida del hombre, de cómo la palabra hace esa obra maravillosa en el corazón del hombre, una obra que empieza de adentro, una obra primeramente interna, una obra que empieza a producirse en el corazón del hombre y va a manifestarse en su caminar. Porque la palabra del Señor, así como Pedro, ¿verdad?, pudo andar sobre las aguas a la vista humana, pero realmente Pedro pudo andar sobre la palabra del Señor de la misma manera. El hombre hoy en día, o la palabra que ha sido enviada al hombre, es para que el hombre pueda caminar en ella en esta vida, para que la palabra se haga real en nuestro caminar. Y poder ver eso es algo maravilloso, porque esa obra no depende de nosotros, esa obra no nos compete a nosotros, sino esa obra es solamente de Dios, en su debido tiempo y a su debido orden. Así que vamos a leer en Jeremías y dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Algo muy interesante nos enseña este versículo y nos dice que este árbol, ¿verdad?, que es plantado, que representa al hombre, aquel hombre que pone su confianza en Dios, dice que este árbol, cuando viene el calor, dice, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará. Impresionante, porque cuando el calor arrasador empieza a derramarse sobre las hojas del árbol, lo va a secar y va a cambiar de color. Pero vemos acá que nos dice la palabra que las hojas del árbol se van a mantener verdes. Y en el tiempo de sequía, donde no hay agua, ¿verdad?, usualmente algunos árboles van a morir por ese tiempo de sequía que va a acontecer sobre ellos. Pero dice la palabra acá que aún en el tiempo de sequía o en el año de sequía no se fatigará. Y la palabra nos enseña que ese árbol representa a aquel hombre que ha puesto su confianza en Dios. ¿Y cómo podemos nosotros entender lo que la palabra, lo que este versículo nos quiere enseñar y nos quiere hablar para poder comprender cuál es la obra que Dios hace? Porque aquel que confía en Dios es aquel que conoce a Dios. Lo hemos leído anteriormente, ¿verdad? En ti confían los que te conocen. Los que te conocen, en ti confían. La palabra del Señor
Es el único medio por el cual el hombre puede conocer a Dios y confiar en Él. Ahora la palabra nos dice, y es la palabra misma que empieza a dibujarnos esta imagen, este escenario, donde el hombre es como el árbol. Cuando viene el calor sobre este árbol, ¿verdad? Dice que su hoja se mantiene verde. Él no lo verá. Como también vemos que en esta vida hay muchas cosas que pueden acontecer en nuestra vida, como también podemos ver que el hombre hoy en día, que no conoce a Dios, está caminando con mucha incertidumbre por las cosas que acontecerá mañana, por lo que vendrá el próximo mes, por cómo acabaremos este año. Pero la palabra nos enseña algo muy interesante, que este hombre que pone su confianza en Dios, ¿verdad?, no va a ver eso, no va a prestar atención a esas cosas, porque su confianza está puesta en Dios. La palabra nos empieza a mostrar que aquel árbol, ¿verdad?, como aquel hombre que pone su confianza en Dios, cuando pase por tiempos de sequía, cuando el año de sequía venga sobre su vida, ¿verdad?, cuando venga escenarios totalmente desalentadores, cuando acontezca escenarios totalmente llenos, capaz de muchas malas noticias, escenarios críticos, escenarios complicados, la palabra nos enseña y nos dice que este árbol, cuando pase por sequía, cuando venga ese tiempo, no se fatigará. Como el hombre cuando pase por esos escenarios, porque va a venir esos tiempos de sequía en la vida del hombre, ciertamente va a venir. No es que nosotros oremos porque no venga, no, van a venir. La palabra dice que va a acontecer tiempos de sequía. Pero lo maravilloso también nos dice la palabra que no nos fatigaremos. Eso quiere decir que el hombre no se va a angustiar. El hombre no va a estar con algún dolor, no va a estar con algún sufrimiento. El hombre va a estar firme. Va a estar confiado en Dios. Eso es lo que la palabra nos empieza a mostrar. Algo impresionante como la palabra del Señor empieza a obrar en la vida, en el caminar del hombre. La palabra empieza a hacer algo maravilloso en el corazón del hombre. Una obra espectacular que solamente Dios la puede hacer y no el hombre. Ahora, algo interesante dice acá. Porque vemos acá que el versículo toma como ejemplo este árbol que pasa por este tiempo, ¿verdad?, de sequía y no se fatiga. Como el hombre también que pasa por aquellos tiempos escasos, de escasez, tiempos difíciles y no se angustia y no empieza a moverse por ello, sino que está firme en Dios. Lo interesante de la palabra del Señor, lo interesante de la palabra es que el Señor Jesús empieza a hablar algo parecido a esto. Porque cuando la palabra nos enseña en el Antiguo Testamento estas cosas, acerca de cómo aquel que pone su confianza en Dios está firme, por más situación que pueda acontecer en su vida, por más cosas que pueden sobrevenir sobre la vida de aquella persona, está firme. Y la palabra del Señor nos enseña en este versículo que hemos leído cómo el hombre cuando está cimentado en Dios o cuando está fundamentado en Él, ¿verdad?, cuando está confiando en Dios, no hay ninguna cosa que le pueda faltar. Ahora en el Nuevo Testamento Jesús empieza a hablar algo parecido a eso. Cuando se encuentra con aquella mujer samaritana, ¿no? La mujer dice que una mujer samaritana sale a buscar agua y va a aquel pozo, y la palabra nos enseña, nos dice que Jesús mismo está ahí sentado y esperando, y Jesús siempre es intencional en todo. Y vemos que la palabra nos muestra y nos dice que esta mujer está necesitando algo físico. Y Jesús empieza a hablar en Juan 4, verso 14, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, o que brote para vida eterna.
el Señor empieza a hablar: aquel que bebiere, ¿verdad?, de aquella agua que proviene de Él, ¿verdad?, no tendrá necesidad de ir otra vez a ese pozo. Pero lo que está hablando acá el Señor Jesús es de algo espiritual en la vida del hombre. Cuando la palabra del Señor, o cuando Dios mismo está obrando en el corazón por medio de la palabra en la vida de esa persona, va a acontecer algo. Tiene que acontecer algo. Porque esa obra tiene que manifestarse en el caminar de esa persona. Como en Juan 8, del 37 al 39, vemos que Jesús nuevamente empieza a hablar algo parecido a esto. Donde dice, en Juan 8, 37 al 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vemos que Jesús empieza a hablar un poco más específico respecto a esta agua, ¿no?, o ríos de agua. Dice la palabra que aquel que cree en mí, que crea en mis palabras, ¿verdad?, dice el versículo, de su interior correrán ríos de agua viva. Y está hablando de aquel espíritu que va a recibir aquel que cree en su palabra, aquel que cree en Él, ¿verdad?, una vez que Él ha sido glorificado. Y vemos que en ese tiempo aún no, pero en este tiempo Él ya ha sido glorificado. Él, ¿verdad?, vemos que Dios lo levantó entre los muertos, la tumba está vacía y gloria a Dios, porque Él ha sido glorificado. Y vemos por la palabra del Señor que la palabra nos habla de ello. La palabra nos dice que el Espíritu que ha sido depositado en el Señor Jesús, mejor dicho, el Espíritu que lo levantó de entre los muertos, es ese mismo Espíritu que está operando en nuestra vida por la palabra en nosotros. Vemos acá que es la palabra y el Espíritu de Dios trabajando en el corazón del hombre. Como dice ese versículo en Juan, también menciona en Juan 6:63, y está hablando Jesús acá y diciendo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vemos que este versículo nos brinda una verdad acerca de que esta carne para nada aprovecha. Ciertamente para nada aprovecha. ¿Qué tipo de carne? ¿Qué se refiere de carne? Porque siempre vemos por la palabra que en otra ocasión en Romanos 8 dice: no andéis conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque aquel que anda en la carne ciertamente morirá. Y lo que es andar en la carne significa simplemente hacer lo que yo quiero hacer. Andar conforme a mi voluntad, empezar a caminar conforme a mis pensamientos, optar por lo que creo que es conveniente, optar por lo que creo que es seguro, optar por lo que creo que es mejor para mi vida, donde no estoy caminando conforme a la palabra, sino estoy caminando conforme a mi parecer. Y la palabra nos dice en Juan 6:63, y nos dice Jesús, y nos dice la palabra: la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Eso quiere decir que la única forma que el hombre pueda andar, ¿verdad?, en esa vida que se encuentra en Dios es por medio de su palabra. Porque la palabra del Señor son vida para cada uno a quien Él ha traído, a quien Él ha llamado. Ahora vemos algo interesante, ¿verdad? Porque dice que el Espíritu del Señor son palabras, ¿verdad?, mejor dicho, que la palabra del Señor son espíritu y son vida. La palabra también nos enseña en Romanos y dice: y si el Espíritu de Dios está en ustedes, está en vosotros. Eso está en Romanos 8. Romanos 8 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dará vida, ¿no? Vivificará, dará vida. Dice la palabra del Señor empieza a mostrarnos y empieza a hablar acerca de cómo Dios obra en el corazón del hombre, de cómo Dios empieza a manifestar esa obra maravillosa en el caminar del hombre. Y es algo que tenemos que entender, que la palabra está dada al hombre para que el hombre pueda caminar en la palabra del Señor. No solamente para tenerla ahí a un lado, tenerla de lejos o tenerla bien lejana a nuestra vida, a nuestro caminar. La palabra del Señor empieza a obrar en el corazón, en la vida del hombre, donde el hombre empieza a no moverse por lo que está viendo, a no moverse por lo que está aconteciendo en su vida, sino que la palabra del Señor empieza a obrar en su vida de tal forma que Él está mirando a Dios. Él está confiando en Dios. Él está seguro. Él está simplemente parado, está cimentado, anclado solamente en Dios. Está seguro, está segura, no está desesperado, no está angustiado, ¿verdad? Interesante cómo la palabra del Señor nos dice en ese versículo que hemos leído acerca de Jeremías, de cómo la palabra del Señor nos dice: aquel hombre que pone su confianza en Dios es como aquel árbol que cuando viene el tiempo de sequía, cuando viene el calor abrasador, su hoja se mantiene verde, no le afecta. Ese tiempo de sequía no lo seca, al contrario, dice la palabra, que empieza a dar fruto, o sea, nunca va a dejar de dar fruto. Y eso es lo que la palabra nos enseña, porque Dios ha traído al hombre para que el hombre pueda dar fruto en su vida. Un fruto, ¿qué tipo de fruto? Un fruto acerca de comportarnos bien, acerca de vivir una vida, de una forma apropiada, una forma adecuada. Ese tipo de fruto está hablando. ¿Qué fruto origina la palabra en la vida del hombre? La palabra nos enseña que la palabra que Dios envía al hombre va directamente a su corazón. Y que el fruto que produce la palabra no es externo, primeramente es interno. Según Romanos 6, verso 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué fruto nos menciona acá? Un fruto de santificación. La palabra es una obra donde el hombre empieza a ser santificado en él. Un fruto generado por la palabra en la vida del hombre, ¿verdad? Que es la santificación. Que Dios nos ha santificado, pero también la palabra nos dice que Él nos ha puesto para que llevemos fruto. Así como el árbol da fruto, ¿verdad? Sea el tiempo de sequía o no, de la misma forma Dios ha puesto al hombre para que el hombre pueda dar fruto en su caminar. Sea en tiempos turbulentos, sea en tiempos tranquilos, en cualquier tipo de escenario donde Él esté, Dios ha puesto al hombre para que Él dé fruto, ¿verdad? Como dice en Juan 15:16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios ha traído al hombre para que dé un fruto, pero no externo, sino empieza en su corazón y se va a manifestar en su caminar. Empieza primeramente en su corazón por la palabra oída continuamente en su vida. Y es algo impresionante lo que la palabra hace en el corazón del hombre. Y eso es que tenemos que hablarlo, porque esto nos confronta a todos. Porque si la palabra está siendo obrada en tu vida, si la palabra está siendo regada sobre tu corazón, entonces, como este árbol, ¿verdad? Que puede venir un calor abrasador
y las hojas de ese árbol se mantienen verdes. Puede venir un tiempo de sequía donde no hay agua, posiblemente pueda morir este árbol, pero este árbol se mantiene, ¿verdad?, firme, sin fatiga, sin angustia. De la misma forma el hombre por la palabra en su vida, por la palabra en su corazón, por más cosas que pueda estar oyendo, por más situaciones que pueda estar enfrentando en su vida, él, por la palabra en su corazón, debe estar seguro y confiado. Debe permanecer firme en el Señor. Pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ocurrir esto en su camino, en su vida? Si a veces el hombre empieza o el creyente empieza, cuando ve escenarios a veces no agradables, empieza a desesperarse. Cuando empezamos a veces a ver personas que nos dañan, personas que nos dicen palabras hirientes, empezamos a veces a contestar de esa misma forma. ¿Cómo el hombre va a ver eso en su vida? La única forma es por la palabra continuamente regada sobre su corazón. Porque Dios es un Dios fiel a su promesa, fiel a su palabra en tu vida. La palabra del Señor nos dice que Él nos ha puesto para que llevemos fruto. Y este fruto va a permanecer. Y el fruto que Dios ha puesto, que llevamos, el fruto este fruto que va a ser producido únicamente por la palabra en nuestra vida, donde el hombre empieza a entender que Él ha sido escogido, que Él ha sido llamado, que Él ha sido separado, que Él ha sido consagrado, donde este fruto empieza a manifestarse en su caminar, donde el hombre empieza simplemente a ver a Dios en todo tiempo, no solamente en los momentos de angustia a la vista del hombre, no solamente en los momentos difíciles y complicados, sino en todo tiempo. El hombre empieza a llevar este fruto y este fruto permanece porque es un fruto originado por la palabra de Dios en su vida. Y cuando empezamos a caminar de esa forma, algo maravilloso acontece porque empezamos simplemente a ver una transformación en nuestro caminar. Empezamos a ver cómo Dios está transformando nuestra vida. Empezamos a ver cómo estas emociones que todos tenemos empiezan por la palabra a estar estables, a estar firmes. Empezamos a experimentar la obra que Dios hace en el caminar, en nuestro caminar, en el caminar del hombre. Empezamos a ver eso, algo impresionante, algo que nunca nosotros en nuestras fuerzas pudiéramos ver, pudiéramos lograr o pudiéramos hacer. Es la palabra del Señor que hace esa obra en nuestra vida. Empieza a afirmarnos en Él, empieza a direccionar, empieza a encaminar nuestra vida. Pero solamente la palabra va a poder hacer eso. Pero a veces el creyente está tomando con ligereza la palabra en su vida. Y está más haciendo muchas cosas que ir a la palabra. Está más ocupado en las cosas de este mundo que ir a la palabra de Dios en su vida. Yo te animo en esta mañana a que puedas ir a la palabra de Dios en tu vida diaria. No solamente basta con escuchar un mensaje por aquí, un mensaje por allá. Tú tienes que ir a la palabra. La palabra del Señor está hecha para que el hombre pueda caminar en ella. Y esa obra Dios la va a hacer. Él es fiel. Él va a manifestarse en tu vida. Como dice en 2 Corintios 3:18, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como con un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Una transformación, ¿verdad?, que solo se da por la palabra en nuestras vidas. Solamente la palabra del Señor va a hacer esa obra maravillosa donde vamos a verlo. Vamos a poder ver esa transformación en nuestro caminar. Porque vamos a ser conscientes que no somos nosotros, sino es la palabra, es Dios mismo guiando nuestra vida, es Dios mismo haciendo que demos esos pasos seguros y confiados en Él, donde todo lo que puede pasar
empieza a ser traspasado a un plano totalmente secundario, porque es la palabra que nos permite ver a Dios, verlo a Él. Y es algo impresionante, porque es lo que Dios hace con el hombre. Dios ha venido a transformar tu vida, a transformarnos por completo, no a medias. Hacer una transformación primeramente de adentro hacia afuera. Una transformación completa, una transformación original y genuina. Solamente la palabra va a hacer esa obra. Porque la palabra está enviada directamente a tu corazón. Esa obra solamente la hace Dios. Y lo maravilloso que es eso. Lo maravilloso es eso, que vamos a poder verlo y contemplarlo. Y si estamos caminando de una forma u otra contraria a lo que estamos hablando ahora, si estás caminando de una forma contraria, te empiezas a enojar por lo que ves, a preocuparte, a angustiarte, a desesperarte, es para reflexionar sobre cómo estamos caminando. Capaz todo va bien y la Biblia y la palabra está ahí de lejos y no la estamos viendo, no la estamos meditando. En esta vida vamos a pasar muchas situaciones que nos van a sorprender, pero solamente la palabra te va a afirmar. Y lo maravilloso de esto es que el fruto que Dios produce y genera en nuestra vida por su palabra permanece para siempre. Y ese fruto nos lleva a ser transformados. Nos lleva a andar de gloria en gloria. Y el hombre empieza a cumplir su propósito por el cual fue creado en un principio. ¿Cuál propósito fue? El hombre fue creado para la gloria de Dios. Donde Dios se glorifica en la vida de esta persona. Y empieza a ser luz. Y empieza a ser sal. Y es algo maravilloso cuando empezamos a ver eso en nuestro caminar. Así que yo te animo en esta mañana a que pongas tu confianza en Dios. Porque Dios es fiel. A que si has estado capaz de caminar de una forma u otra contraria, Dios siempre está con los brazos abiertos para que puedas ir hacia Él. Dios siempre está buscando al hombre. Dios siempre está llamando al hombre. Y ciertamente todo lo que viene a nuestra vida obra para bien. Todo obra para bien. Solamente que a veces no lo estamos viendo. Porque estamos embotados de muchos pensamientos acerca de las cosas de este mundo. Así que yo te animo que me acompañes a hacer esta oración. Señor, gracias. Gracias por este tiempo de palabras, Señor. Que sea tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, así como este árbol que está echando raíces, Señor. Confiado, seguro, Padre. Donde nada que pueda venir sobre él lo va a afectar, sino que va a dar un fruto, Señor. Ayúdanos a ser como este árbol, Padre Santo, en el nombre de Jesús, confiando en ti, por tu palabra en nuestra vida. Donde por más cosas que puedan suceder externamente, Señor, podamos verte a ti, Padre. Y poder dar un fruto, Señor, que solamente tú lo puedes producir por medio de tu palabra en nuestra vida, donde empezamos a contemplar tu mano de misericordia y de gracia. Damos las gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. Gracias, Padre Santo, porque podemos cantarte con libertad, Señor, porque en ti somos libres. Gracias, Señor. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescata,
su gracia en mí. Aún siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si no soy. Y en tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si no soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si no soy. Y en tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si no soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si no soy. Y en tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes los siguientes anuncios. El primer anuncio es el tiempo discipulado, un tiempo necesario en nuestras vidas. Así que les animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo discipulado. Como dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En el versículo 20 nos indica a enseñar todo lo que Él nos ha mandado. El siguiente anuncio es que todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar este video, te animo a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Misión Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Muchas gracias.